idea es que podamos tal vez encuadrar, ¿no?, en cada una de estas de estos recursos, que le vamos a llamar así. Son aproximadamente 7 recursos que tenemos que ir completando, de tal forma que al final nos salga el título, ¿no? El título es fundamental porque cuando uno va a inscribir el proyecto de tesis, lo que va a hacer básicamente es, eso quería consultarte, ¿tú ya has inscrito tu tesis, tu proyecto de tesis, o todavía no? Puedes hacerlo a través del chat, si deseas. Todavía no. Entonces, la asesoría entonces que te voy a brindar es en relación al proyecto de tesis, ¿cierto? Perfecto. Entonces, precisamente en todo caso, conforme iba señalando, el título es importante porque en el proyecto de tesis, una vez presentado el proyecto de tesis, lo que debe salir de la autoridad es una resolución en la cual se va a inscribir el título de lo que va a ser la tesis, ¿no? Entonces, en este proyecto pueden cambiar muchas cosas, pero no puede cambiar el título. Entonces, de ahí la importancia y el cuidado a la hora de elaborar el título. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido, con miras a obtener el, el título del proyecto de tesis, y finalmente ese título nos va a acompañar hasta el desarrollo, ¿no?, de la tesis. Entonces vamos a ir en esa línea. Entonces, como puedes ver, vamos a utilizar 3 métodos. Ya, aquí están los 3 métodos. El método, ¿no?, sobre todo el LGP y el CCS, ¿no? Este método usualmente es necesario señalarlo, es el MTB o MTB, que yo le llamo. El otro es el LGP y el otro es el método CCS. Y finalmente sale el título, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Si logramos hacer eso, bueno, en porcentaje sería un 50% la primera parte, un 30% y un 20% la tercera parte, ¿no?, de todo el trabajo que vamos a hacer. ¿En qué consiste el MTB? Un poco tiene que ver con el primero, si merezco, ¿no? El segundo es que el tiempo, y el tercero es visión, ¿no? ¿Qué significa? Cuando decimos merezco, a veces muchos no logran completar su proyecto de tesis, mucho menos la tesis, y tal vez ahí hay un problema de falta de autoestima detrás de eso, ¿no? Y eso pasa por comprender de si realmente merezco o no el título profesional o un grado académico. Créeme, pero hay muchos estudiantes que creen que no lo merecen. Y finalmente, por eso, esa es una de las dificultades, ¿no?, que imposibilita la posibilidad de concluir el proyecto de tesis. Y finalmente la tesis, ¿no? El otro gran factor es el tiempo, ¿no? Normalmente solemos decir, no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, debemos de recordar que todos tenemos 24 horas, nadie tiene más, nadie tiene menos. Lo que puede estar habiendo es una indebida o una falta de administración eficaz del tiempo, ¿no? Entonces no podemos decir no tengo tiempo, ¿no? Otro elemento fundamental es eh, que la tesis no se encuentre. Este es un diagrama de la administración del tiempo de Stephen Covey. Y Stephen Covey nos dice, procura de que, por ejemplo, a nivel de la tesis o tu proyecto de tesis, no lo hagas cuando sea urgente, ¿no?, sino hazlo antes, cuando es no urgente.
Por ejemplo, cuando uno está estudiando, podría haber hecho el proyecto, pero de pronto uno ya acabó, ya está con los plazos, a uno le dicen tienes 30 días, entonces ahí ya no estamos en este cuadrante entre lo no importante y lo no urgente, sino estamos en el cuadrante ya de lo urgente y de lo importante, ¿no? En el cuadro 1. Entonces ahí como que el asunto se torna un poquito mucho más exigente y a uno también lo exige más, ¿no? Pero lo ideal sería que todas las cosas estén entre lo no urgente y lo no importante, ¿no? Eh, y el otro tema es visión. O sea, este título que yo quiero obtener a través de este proyecto, a través de la tesis, tiene que ver algo con mi visión, o sea, con lo que yo he proyectado en mi vida. Definitivamente sí, ¿no? Porque me imagino hay una necesidad de poder obtener el título para poder ascender en el trabajo, para poder cumplir algunas expectativas, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vemos propiamente el tema y aquí vamos a ver los otros dos métodos que son importantes. La elección del tema. Para la elección del tema, tú ya tienes un tema que, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Familiar. Pero la idea es aquí utilizar métodos. A veces uno no sabe de dónde empieza, se pierde, pero cuando trabajas con métodos, el asunto es mucho más, digamos, sobrellevable, ¿no? Por eso dicen, no hay nada más sacrificado que trabajar sin método. Y para esto vamos a utilizar el método LGP, que es uno de los métodos más importantes. Si bien en el MTV nosotros hemos visto de que sí, yo merezco hacer la tesis, merezco graduarme, merezco ser profesional por el esfuerzo que le he puesto, el tiempo, si es importante el tiempo, no puedo poner como excusa que no tengo tiempo, y visión, o sea, tiene que ver esto con mi proyecto de vida, por eso lo quiero hacer. Esto va a ayudar a mi proyecto. Este otro método es el LGP, que es importante y tiene que ver ya con la realización encaminada a obtener el título, ¿no? El título de nuestro proyecto de tesis. LGP, se trata de que uno pueda poner el lugar, el grupo y el problema. ¿Sí? El lugar, o sea, por ejemplo, ¿dónde vas a hacer tu investigación? ¿No? En tu caso, por ejemplo, eh, podrías identificar en base al, a tu proyecto, el proyecto que has elaborado, cuál es el lugar, ¿correcto? ¿Sí? Ahí hay un lugar. ¿Ya? Y luego, el grupo, es decir, se trabajará con. Este se trabajará con. ¿No? Se trabajará con, dice, personas o cosas. Cuando decimos grupo, no solamente hablamos de personas, por ejemplo, las internas del establecimiento penitenciario, de varones o de mujeres, ya está, personas. Cuando decimos cosas, también damos a entender expedientes, resoluciones, sentencias, en fin. O sea, también todo lo que es cosas puede implicar no solamente, o sea, todo aquello que no son personas son cosas. Y problema, esto es lo fundamental. ¿Cuál es el problema que yo he identificado? ¿No? Entonces, en este momento no sé si a manera de ejercicio puedas tú decir, a ver, por ejemplo, el lugar. ¿Cuál es el lugar en el cual tú vas a abordar tu investigación? Podrías escribir, a ver, si tienes abierto tu proyecto sería genial. Y en base a eso, cópialo. Cópialo en el chat.
Centro Juzgado de Familia. Grupo. Ya. Ahí, por ejemplo, tienes que tú identificar con precisión, ¿no? Porque podría pensarse de que de pronto, eh, recuerda que en el título que tú has consignado, dice, desistimiento en los procesos por violencia familiar por parte de la víctima. Ya, pero ¿cuál es tu grupo? O sea, ¿de dónde vamos a sacar información? ¿A quiénes les vamos a pasar la encuesta, la entrevista? ¿Y con quiénes vamos a trabajar? ¿Qué población va a ser nuestra muestra? ¿No? Y miren, mira, es importante que tú tengas claro eso, ¿no? En las víctimas no, con las víctimas no vas a trabajar. Entonces, tu grupo son los procesos por violencia familiar, que en este caso no son personas, sino son cosas. ¿Ya? Eso es importante. Claro, pero eh, es importante lo que tú anotes acá, ¿no? Entonces, claro, casos por violencia familiar, sí, pero recuerda, si fueran casos por violencia familiar, entonces en tu título tiene que recogerse ese grupo, pero tú en tu título no has puesto casos, has puesto procesos por violencia familiar. Entonces lo que tú pongas al inicio, eso se tiene que arrastrar hasta el final. ¿Sabe que ahí? Ahora, puede que efectivamente sean casos si solamente son en sede fiscal, pero si vas a trabajar lo judicializado, pues ya hablamos de procesos judiciales, expedientes. Entonces mira cómo nos ayuda a determinar, ¿no? Y este tercero es, ¿cuál es el problema de este grupo? O sea, ¿cuál es el problema en estos procesos? Eso también lo tienes que tener claro, ¿no? Mira, entonces, el método LGP, ¿qué significa? La L, lugar, ¿no? La G, grupo, ¿ya? El desistimiento, claro, ese puede ser un problema, ¿no? De que se desiste, ya está. Y la P es precisamente el problema, ¿no? Aquí está, el problema. Entonces, ahora, el problema es el desistimiento, ¿ya? ¿Y por qué es un problema? ¿No? Porque, bueno, porque a lo mejor debieran de proseguir con la investigación hasta el final, ¿no? Entonces, veamos más o menos a través de unos ejemplos. Mira, aquí, por ejemplo, este ejemplo. El lugar podría ser la Municipalidad del Cusco, el grupo personas podrían ser las autoridades administrativas. ¿Y cuál es el problema que se presenta allí? La corrupción. Igual tú mira con precisión, estás determinando, ¿no? Desistimiento. Ya está. Entonces parece que ya tenemos claro este tema. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, la caja de ahorro y crédito sería el lugar. El grupo, el número de procesos de obligación de dar suma de dinero. Y el problema, la morosidad en el pago y la elevación de la tasa de interés. ¿No? O, por ejemplo, podría ser el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Marcaballe Cusco, grupo, los menores infractores y el problema, la reincidencia.
Ya está. Ahí, por ejemplo, tienes ya claridad, ¿no? Eh, igual acá, por ejemplo. Hasta ahí ya creo que tenemos armado la primera parte, ¿ya? El, ahora veamos el otro método, que es el CCS, ¿ya? ¿En qué consiste este método? Se trata de que en base a estos tres elementos, ¿no? El lugar, Cuarto Juzgado de Familia, el Cusco, ¿ya? Nada más esto, Cuarto Juzgado de Familia del Cusco, porque esto puede muy bien ir en un subtítulo, es decir, tu título, ¿no? Y debajo dice, entre paréntesis, investigación referida al periodo 2017-2019. ¿Ya? Tenemos también el, eh, el grupo, ¿no? Que van a ser los casos por violencia familiar o los procesos por violencia familiar. Ya está. Y ya no es necesario repetir cuarto juzgado de familia del Cusco porque ya lo ha señalado arriba, ¿no? Y el problema es el desistimiento. Correcto. Entonces, eso mismo lo trasladas acá, en la parte central, aquí donde dice L-G- y P. Entonces, lugar, grupo, problema. Entonces, luego que has señalado, tú tienes que establecer de este problema cuál es la causa, qué origina la causa. ¿Sí? Según tú, por ejemplo, según el proyecto que has presentado, ¿cuál es la causa al desistimiento? ¿Cuál es la causa que provoca el desistimiento? Puedes escribir por el chat. Y ya, por ejemplo, ahora sería bueno precisar, ¿no? La causa son los factores endógenos y exógenos. Ya está. Ya podríamos poner acá incluso factores endógenos, ¿ya? Y acá abajo los factores exógenos. Ya está. Ahora, de persistir este problema, o sea, la P, ¿qué consecuencia generaría? ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí vas a establecer las consecuencias. Ya está, ¿no? En esta parte de consecuencias. Y luego viene la sugerencia. Por eso, si te das cuenta, el método es CCS, causa, consecuencia y sugerencia. Entonces, ya has establecido las causas de este problema, has establecido las consecuencias de este problema, y ahora, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es tu aporte para solucionar este problema? Y lo anotas en esta parte, donde dice sugerencia. Ya está. Ahora, ¿para qué sirve eso? Eso sirve y es algo muy importante porque gracias a eso nosotros vamos a poder armar. Por ejemplo, pongo acá algunos ejemplos de cómo ya va articulándose eh, los dos métodos, el LGP y el CSS. Por ejemplo, acá, el LGP, mira, en el juzgado X, ya, eso es el lugar, los usuarios no son atendidos con premura. Ya, los usuarios es el grupo. ¿Y cuál es el problema? No son atendidos con premura y sus casos demoran mucho tiempo. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la causa de que los casos demoren mucho tiempo? La causa es porque tienen poco personal y no bien capacitado. De persistir este problema, ¿qué consecuencia va a generar? Que los expedientes se seguirán acumulando, la gente seguirá esperando y así la percepción del grupo será muy mala. Ahora, frente a eso, ¿cuál es el aporte del tesista? ¿No? Sugerencia, dice, se sugiere contratar más personal
o capacitar al que ya existe y así darle solución a los casos más pronto. Ya está. Aquí, por ejemplo, ya estamos viendo cómo el LGP está ya articulándose con el CSS. Eso es importante. ¿Ya? Y una vez que tengas ya esto, o sea, causa, consecuencia y sugerencia, entonces seguimos avanzando y vamos a, básicamente, a entrar a la fórmula del título. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, cómo es que vamos a... Antes de llegar a la fórmula, vamos a pasar por la identificación de las variables, ¿sí? Y aquí tenemos que identificar las variables de nuestra investigación, ¿sí? ¿Qué variables hemos identificado, no? Por ejemplo, puede haber una variable 1, una variable 2, aquello que vamos a medir. Ahora, ¿en dónde se van a medir y cuál es el lugar? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque nos va a ayudar a sincerar, ¿no?, el tema de las variables. Claro, sí, puede ser, ajá, claro, en el caso tuyo el desistimiento, y si es que ese fuera el caso, ¿no? Y luego vamos entrando ya a lo que es propiamente el título. Y para la fórmula del título, como podrás ver, mira, la fórmula del título es P y, o sea, el problema del LGP, ¿te acuerdas que había el LGP, había un problema? Ya, esa es tu primera variable. Esa es tu variable madre. ¿Te acuerdas de LGP? L, lugar, grupo y P. Ya. Esa P es tu variable madre, no la puedes cambiar. En este caso, tu variable madre es desistimiento. Ya está, ya tienes una variable. ¿Y cuál es tu segunda variable? ¿No? Y sale del CSS. Es decir, puede salir de la causa, puede salir de la consecuencia o puede salir de la sugerencia. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, mira cómo vamos a ir obteniendo ahora. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Mira, su variable madre, en este caso, es autoestima. ¿Ya? Y su otra variable es rendimiento académico. ¿Ya? O sea, mira nada más, te pongo el caso, aquí está. A ver, aquí está, ¿no? ¿Te acuerdas del LGP? Ya está. Entonces, una variable sale de la P, del problema, y la otra variable puede salir de la causa, puede salir de la consecuencia y puede salir de la sugerencia. Puede salir de la causa o de la consecuencia o de la sugerencia, ¿no? La segunda variable, ¿sí? Entonces, recuerda que P y CSS en G, o sea, en el grupo, y en L, en lugar, ¿no? Ya está. Entonces, por ejemplo, acá, autoestima sale de la P y ha sacado acá de la causa rendimiento académico en alumnos del 11º semestre de la Escuela Profesional de Derecho de la UC Cusco, y G, estudiantes del 11º semestre, y L, Escuela Profesional de Derecho. Entonces, sus dos variables, autoestima y rendimiento académico. ¿En dónde? En G, alumnos del 11º semestre. Lugar, de la Escuela Profesional de Derecho. Ya, este título, por ejemplo, está muy bien elaborado, ¿no? Entonces, ponemos ejemplos acá. A ver, vamos a poner un ejemplo en el que hemos estado viendo. Acá, por ejemplo, este ejemplo hemos estado viendo, ¿no? Dice,
En el juzgado X los usuarios no son atendidos con premura y sus casos demoran mucho tiempo en ser resueltos. La primera variable es demora. Dice, sus casos demoran. Entonces, esta es su primera variable y lo arrastra acá, a demora. ¿Sí? La segunda variable, ¿de dónde la ha sacado? Puede sacarlo de la causa, puede sacarlo de la consecuencia, pero también se puede sacar de la sugerencia. En este caso lo ha sacado de la sugerencia. Entonces, mira, ha puesto demora en la resolución de casos y capacitación y capacitación al personal, grupo, lugar, juzgado de X del Cusco. Entonces, si te das cuenta, la fórmula entre variable y variable está dividida por una I. ¿No? Autoestima es la variable madre y la otra variable que se puede obtener de la causa, de la consecuencia, de la sugerencia, es esta, rendimiento académico. Y están separadas por una I. ¿Sí? Podría darse el caso, ¿no?, de que pueda ser, y aquí este recurso, podría darse el caso, digo, de que como en tu caso, al parecer, solo tienes una variable, o sea, es monovariable, no habría ningún problema. ¿Ya? Entonces, el recurso número 5 te exige que hagas eso. Causa, primero el EGP, lo saques en base al problema la causa, en base al problema la consecuencia, es decir, de persistir este problema, qué consecuencias genera tu aporte, y luego empieces a armar tu título. ¿Sí? Hasta ahí un 40%. Luego algo que es importante ver es el diseño. Y el diseño responde a la pregunta más o menos es, ¿cómo vas a hacer el estudio que estás pensando hacer? ¿No? Y aquí en los diseños, hay diseños, para cada tipo de diseño, hay matrices, hay modelos ya diseñados, ¿no? Por ejemplo, si, como te decía, al parecer tu trabajo de investigación es un diseño descriptivo simple. Entonces tendrías que, en un diseño descriptivo simple, se tiene una sola muestra y una sola variable. ¿No? Por ejemplo, puede ser la motivación laboral, es una sola variable. ¿Ya? ¿Y a quiénes las va a aplicar? Las va a aplicar a los trabajadores de un determinado área, por ejemplo, ¿no? Una determinada empresa. Ya está. Entonces, también, y cada, como te digo, cada uno de ellos, hay diseños descriptivos, pero parece que lo tuyo es un diseño simple, así que vamos a ver ejemplos de diseño. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de diseño simple, vamos a ver. Esto del diseño es importante. A veces no le damos mucha importancia. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Y ya. A ver, vamos a trabajar con este y ya. Este tipo de diseño. Ya, este es un diseño descriptivo simple, por ejemplo, dice, ¿no? LGP. En la Corte Superior de Lima, ya, lugar, los magistrados del Poder Judicial, los magistrados, grupo, ya. Y problema, tienen un bono jurisdiccional que no es pensionable. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa de este problema del bono no pensionable? La causa es porque el Poder Judicial así lo estimó. Esa es la causa. Y de persistir esta causa, ¿cuál es la consecuencia? Que los magistrados se van a jubilar sin una pensión justa. ¿Y qué es lo que sugiere el investigador? Sugiere cambiar las normas relacionadas con el tema. Entonces, ¿cómo arma? Mira su título, ¿no? Le pone carácter pensionable del bono jurisdiccional, ya está, la variable madre, y luego le pone la G, y luego le pone
el lugar, el Poder Judicial de la Corte Superior de Lima. Ya está. Entonces, esto bajo un diseño descriptivo simple. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí yo quisiera que avances. Yo te voy a enviar cada uno de los recursos, si es posible, ¿no? Para que puedas tú completarlos. Y de tal manera que de ahí, el último recurso tiene que ver con eso, diseño descriptivo. O sea, poner el diseño, ¿no? Ya está. Pero armarlo, de tal manera que el título naturalmente te va a salir. ¿Ya? Porque recuerda que eso es lo que vamos a escribir. Tenemos título, o sea, si tenemos un buen título, ya al toque pasamos a la matriz de consistencia, que para la matriz también hay un orden para hacerlo, no es arbitrario. Luego podemos de repente no sé cuánto tiempo te demore hacer esto para ya tener el título, e inmediatamente entramos a la matriz y luego empezamos a hacer propiamente la redacción de los capítulos, el capítulo 1, luego el 2, el 3 y finalmente ya lo que corresponde a la parte final, ¿no? Pero más o menos ahorita lo que tenemos que obtener es el título, que es fundamental, ¿sí? Entonces, incluso es importante el tema del diseño, ¿no? Pero hasta donde veo, necesito que sinceres ese título. A ver, en este momento, esto es lo que te voy a compartir para que un poco veas qué es lo que vas a hacer. Si esto me lo armas para mañana, genial, tú me avisas nomás por el WhatsApp. Ya lo hice, ya lo terminé. A ver, te voy a compartir, te voy a mostrar lo que te voy a compartir para que puedas tú avanzarlo. A ver, esto es lo que te voy a enviar. Si estás viéndolo ahí en pantalla, ¿no? Entonces, esta parte, la página número 1, lo dejamos para el final. Acá completas tus apellidos y nombres primero, ¿ya? Luego empiezas a poner esto, ¿no? Le quitas los puntitos y empiezas a poner lugar, grupo, ¿ya? Esto lo puedes quitar. Se trabajará con, en este caso, expedientes o con procesos de violencia familiar, ¿no? Ya está. ¿Y cuál es el problema?